Gerardo, pues muchísimas gracias por esta conversación que tendremos. No, a ti, Inep, está bien. Eliot escribió un verso maravilloso. Sí. Que dice: ojos que dan pánico soñar, esos ojos que no quisiera encontrar en los sueños. Esa mirada es la luz contra una columna rota. Eso dice el verso de Eliot, que en 1980-81, no recuerdo cuándo, José Joaquín Blanco sorprendió a los periódicos mexicanos, ¿no? Sorprendió al país, digamos, con un principio tremendo de un artículo sobre el encuentro con un homosexual en la calle. En general era la mayoría heterosexual que encuentra. Es decir, ¿qué dicen cuando se encuentran con la homosexualidad de esta sociedad? Recuerdo con mucho poder ese artículo. Y de entonces para acá ha habido un desarrollo importante en lo que podríamos llamar igualdad. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que en el devenir de la historia nunca hemos tenido igualdad. Y no la hemos tenido porque siempre ha habido un poder. En ocasiones es el poder público, en ocasiones es el poder económico, en ocasiones es el poder ideológico, en ocasiones es el poder político. Sin embargo, hablar de igualdad es parte de un ejercicio social que nos debería de advertir a todos que aun cuando solamente tenemos igualdad frente a la ley, no tenemos igualdad frente a las oportunidades, por toda esta cuestión que tiene que ver con los poderes, algunos legitimados, algunos fácticos, pero que de cualquier manera determinan una manera de ser, estar y desarrollarse estos cuerpos que construyen sociedad a partir de esta visión con que queremos todo homogenizado, solo hombres, solo mujeres. Y frente a este mismo paradigma, ahí mismo no se genera la igualdad, Neftali. Tú has trabajado mucho porque esa igualdad ocurra, porque sean incluidos. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, fíjate que debe de tener método. Yo escucho en el discurso de muchos activistas sociales, de gente que está comprometida con una transformación social, de la importancia de hacer activismo, de la importancia de transformar. Pero yo siempre me pregunté cómo hacerlo respetando los derechos de terceros, cómo hacerlo respetando mis derechos, cómo hacerlo en función del otro, de la otra edad. Y afortunadamente cayó en mis manos un documento que me fue proporcionado por el señor, déjame acuerdo, el señor de la Rosa, que fue presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se me fue el nombre. Cayó en mis manos un documento que se llama Incidencia Política. Y entonces, a partir de que yo leí ese documento, incluso mucho antes de que yo pudiera haber hecho una serie de acciones públicas, lo leí detalladamente. Y esa guía de acción pública, esa guía de incidencia política, me advirtió que tenía que tener muy claro por qué iba a luchar, qué era mi lucha, qué era la lucha social, cómo tenía que buscar mis aliados, cuáles eran mis enemigos potenciales y cómo tenía que construir no una protesta, sino un movimiento social que permitiera transformar realidades sociales. El discurso de las minorías, ¿qué piensas de eso? Yo no creo mucho en el discurso de las minorías. A mí me parece que eso fragmenta. El ver asuntos de carácter monotemático, lo único que nos hace es voltear a ver a adultos mayores, a personas indígenas, a personas, mujeres violentadas, a niños en la calle o de la calle,
a personas con una orientación sexual distinta al heterosexual o con identidad de género, a minorías religiosas, a personas que son que han salido de la cárcel o que anticipadamente sus procesos han sido resueltos y han salido. Esto es, mientras sigamos viendo el discurso por minoría social, nunca vamos a tener una realidad social. No hay minorías sociales. Hay un gran problema de la sociedad que se llama discriminación, que se llama diferencia de trato social, que se llama exclusión, que se llama no solamente pobreza en términos de lo económico por una mala distribución de la riqueza nacional, sino hay una serie de elementos estructurales que tendrían que estar vistos a la luz de este discurso, pero no de un discurso monotemático que lo único que hace es fragmentar a una sociedad que tiene exactamente los mismos problemas: discriminación, cuestiones que tienen que ver con diferencia de trato social, cuestiones que tienen que ver con pobreza, y no es solamente pobre el adulto mayor, también es pobre una mujer joven, una mujer indígena, pobre mujer y que tiene VIH-Sida. Vamos a tu vida. Sí. ¿Dónde creciste? Crecí en la Ciudad de México. Desde muy jovencito mis papás me llevaron a la Ciudad de México junto con todos mis hermanos porque mis padres son, mi padre era analfabeto, era campesino, mi madre apenas había concluido su educación básica, su primaria nada más. En aquel tiempo y en los pueblos pues no había mucho más a dónde. Y ellos siempre pensaron que no era lo que querían para sus hijos. Tuvieron 6 hijos, yo tuve 5 hermanos más y nos llevaron a la Ciudad de México. Y era complicado, pero ahí nos formamos todos. Y mis primeros años y prácticamente hasta que terminé la licenciatura en Derecho, permanecí en la Ciudad de México. Gerardo, la infancia es destino, dicen. Recuerdo a Jean Genet, ¿Sí? el dramaturgo francés que escribió 2 novelas autobiográficas totalmente. Y en una entrevista inolvidable para mí, lo vi decir, ante la pregunta de por qué usted eligió esta elección sexual, dice, bueno, también deberían preguntarme por qué vivo en hoteles. Él fue un escritor muy exitoso, pero nunca tuvo una casa, siempre vivió en hoteles. Y dice, porque yo no conocí casa. Yo desperté a la vida en un orfanatorio de niños. Después salí al mundo, se volvió ladrón, delincuente y llegó a cárcel de hombres. Dice, pues no conocí el amor, conocí el amor entre los hombres. Una deducción muy interesante. ¿Qué me dices tú de ti? De mí. Pues yo conocí la sexualidad como la conocen todos los infantes y no es ajena a una realidad social para todos los infantes. En el momento en que yo me estaba desarrollando como un adolescente, pues estamos hablando de los años 60, muchos prejuicios. Los padres no platicaban sobre el tema con los hijos y los hijos nos teníamos que formar entre los amigos. De tal suerte que esto a los padres que están en ese momento o en los años 60 no era ni de agrado, ni era un tema de conversación familiar, ni mucho menos escolar. En tu generación, más o menos esos fueron los modelos, ¿no? Sí. ¿Crees que haya cambiado? Es decir, bueno, yo creo que sí ha cambiado. Mucho. Es decir, ¿qué piensas de esos cambios? ¿Qué ves de nuevo? ¿Qué luces nuevas ves? Los cambios son difíciles y cuando tú ves el desarrollo de la humanidad, pues vemos entre la sexualidad o el homoerotismo, porque no era homosexualidad en la antigua Grecia, 600 años antes de Cristo, pues nos damos cuenta de que había un proceso de acercamiento de los padres con respecto de sus hijos, entregándoselos a los maestros, a estos grandes filósofos,
pues Platón fue homosexual, Sócrates fue homosexual, está perfectamente documentado. Y desde luego los entregaban para una cuestión de entrenamiento, era una cuestión pedagógica, era una sexualidad pedagógica que había que darse. Y había también una moral sexual en aquellos tiempos, en la antigua Grecia. Los hombres mayores tendrían que ser activos, los menores tenían que ser pasivos. Nunca había una relación entre hombres mayores activos, aunque yo creo que siempre la hubo. Claro, no lo registran porque entiendo yo que vulneraba esta parte del ejercicio de la moral sexual. Sin embargo, sí creo que cuando pasamos a la Edad Media, 100 años antes de Cristo, cuando inicia el cristianismo, y cuando tenemos que dar un salto en el ejercicio de la sexualidad, entonces ahí hay una restricción, y entonces aparece la sodomía. Y entonces es sodomita y entonces puede ser castigado y puede ser sancionado. Hombres que tienen sexo con otros hombres, pero también las mujeres y los hombres heterosexuales que tienen sexo por la boca o por el ano, porque justamente tenerlo así evitaba la reproducción social, una cuestión totalmente acompañada por el cristianismo para seguir generando sociedad. Pero también el bestialismo era considerado sodomía. A la vuelta de los años y prácticamente en la Ilustración, en la Edad Media Alta, pues nos damos cuenta de que estos conceptos empiezan a cambiar. Ya se deja de lado esta visión más dogmática, más cristiana, y se empieza a hablar entonces de una cuestión hacia 1860, 70, incluso con Freud, con una cuestión que se advierte como una situación no desde el punto de vista ideológico de una deidad cristiana que había que someter, sino desde un punto de vista de la patología. ¿Cómo vives tu vida en Morelia? Hoy día, ¿cómo es tu vida? ¿Qué percibes? ¿Cómo ves? Primero pienso en que Gerardo debe de entregarse a los demás. Porque Gerardo ya no es una persona independiente frente a la colectividad. No, Gerardo forma parte de la colectividad y Gerardo en sus acciones tiene que entregarse a los demás. Hoy pienso y siempre pienso en qué acciones tú positivas puedes darles a los demás para cambiar un paradigma o un modelo social. Y tienes que pensarlo, y esa parte siempre lo he hecho así. Nadie, absolutamente nadie puede demandar de otro que inicie a cambiar si no empiezas por ti. Entonces lo primero que tienes que hacer es darte a los demás, pero nos da miedo, porque darnos a los demás pudiera generar un tropiezo, pudiera generar también un malentendido, claro, y pudiera generar una acción incluso de ingobernabilidad, de decir, yo gracias, pero yo no te quiero. Entonces yo salgo a la calle siempre pensando en que me debo de dar a los demás. Y en ese proceso de tu vida, en ese proceso del día que tú vives, ¿te sientes libre? Pues aspiro a ser libre. Yo creo que no tenemos esa libertad como tal. Gaetano Mosca, cuando habla acerca de la clase política, y lo traigo a colación, él dice que la clase política es muy cerrada, bien organizada, pero son muy pocos. Y versus una sociedad compleja de muchos, muy desorganizada. ¿Cómo encontramos libertad en una sociedad compleja, desorganizada? Entonces, lo primero es que la libertad está planteada en términos jurídicos como acotada. No es una libertad amplia. Si yo quiero tener un discurso a través de mi libertad de expresión, siempre y cuando no discrimine, no atente contra derechos de tercero, no genere discurso de odio. Si yo quiero tener una libertad de credo religioso, sí, está bien, pero tiene que ser a ti en estas condiciones, en estas áreas, no debes de atentar contra estos. Si no quieres tener ninguna ideología religiosa, también puede ser. Esto es incluso la libertad de libre autodeterminación,
porque tal vez hacia allá va tu pregunta. Cuando nosotros queremos asumir nuestra sexualidad en la calle, siendo como somos, asumiendo lo que dice esta Judith Butler acerca de la teoría queer, cada quien se deconstruye y se vuelve a construir en función de sus propias necesidades y expectativas, y no necesariamente en función de este sistema de género que somete y controla por el poder. Entonces yo te digo, yo me siento libre, sí me siento libre en función de que yo soy como soy. Yo ya no tengo que andar escondiendo ni haciendo este concepto amplio que se llama hábitus, o como yo le digo, esclavitud del género, porque yo soy como soy. No necesito ya de esconderme de la gente para decirle que tengo una heterosexualidad, pero que ejerzo mi sexualidad homosexual por las noches. No lo necesito. En ese sentido, yo creo que he sido lo suficientemente maduro. El día que yo dije, vamos a hacer esto, mandé llamar a los medios de comunicación en una rueda de prensa, y para que no haya confusión les dije, yo soy homosexual. Y mi homosexualidad nada tiene que ver con mi pensamiento crítico y político, porque lo que voy a hacer no es una cuestión que la voy a hacer con las nalgas. La voy a hacer con el cerebro, y a partir del cerebro es que voy a construir nuevos paradigmas sociales. Una última pregunta, Gerardo. La que tú gustes, Neftali. ¿Qué piensas del amor? Fíjate que hay un contexto tan hermoso en el banquete de Platón. Cuando él habla acerca del amor. Y estamos refiriéndonos 430 años antes de Cristo. Y yo me hago esta reflexión, si en aquel momento, porque se entendía el amor de una manera distinta, como lo podemos entender en este momento, donde el amor puede ser efímero, donde el amor puede ser intrascendente, donde el amor se puede generar atrás de una columna de plaza de armas, donde el amor se puede expresar en un contacto sexual arriba de un árbol de la plaza de armas, porque ahí se ejerce el amor. En la plaza pública también se ejerce el amor. Pero cuando se habla de amor entre hombres, me parece que traer el texto del banquete de Platón me da la idea de entender esta racionalidad con la cual el hombre puede reconocerse en sus propios miedos, en sus propias necesidades, y de encontrar el par para poder realizar un proyecto de vida y caminar de la mano para transformar realidades. Hoy me parece que la vida, con esta visión homogenizante, con un sistema de género que solamente admite una cuestión dicotómica entre el sexo, machos y hembras, entre el género, lo femenino y lo masculino, y entre el erotismo, solamente el ejercicio de lo heterosexual o lo homosexual, lo único que nos ha hecho es herir a la sociedad. Porque en el sexo hay más de machos y hembras. Hay también hermafroditas o intersexuales puros, o intersexuales o pseudointersexuales. Entonces estamos frente a un paradigma que nos enseñaron, pero que no es una realidad. Y cuando hablamos de géneros, no solamente hablamos de lo masculino y de lo femenino, sino también tenemos que hablar de los que transgredieron este género femenino-masculino y que son los transgéneros. Y también en el ejercicio del erotismo tendríamos que estar hablando de lo bisexual, donde esta brújula que traemos en nuestro cuello nos hace voltear hacia hombres y hacia mujeres. Y hay un dato muy interesante, el 20% de la población es bisexual. Entonces no lo digo yo, lo dice la Federación Mexicana de Sexólogos de México, desde luego, que el 20% de la población. Es un dato duro, verdaderamente impactante, porque estaríamos hablando de 800,000 bisexuales en el caso de Michoacán. El amor entre hombres es una posibilidad, como el amor entre mujeres es una posibilidad. Y hoy, frente a los derechos sexuales y reproductivos, y frente a todo lo que tiene que ver con los derechos universales, derechos humanos universales y derechos interamericanos, y la responsabilidad que el derecho positivo mexicano tiene frente a estos dos dimensiones de los derechos humanos, hoy me parece que estamos arribando a una sociedad mucho más incluyente, mucho más respetuosa, una sociedad que va a permitir generar, como lo decía Platón en aquellos tiempos, más saludable,
no lo decía así, pero yo lo entiendo así, en donde la templanza nos va a permitir entender que nuestros brazos y nuestras manos tienen que ser para construir y no para violentar. Y que nuestra boca, y de nuestra boca no tiene que resultar un discurso de odio, sino un discurso de respeto. Por eso, el amor entre hombres es una posibilidad como el amor entre mujeres, y hoy en Michoacán hay más de 5 matrimonios, o de mujeres o de hombres, en este espacio público, en esto que se llama Michoacán. Muchísimas gracias por tu conversación. A ti. Muchas gracias. Gracias.